The Wild Project. Estados Unidos ahora mismo está viviendo una segunda pandemia, no del COVID, sino de una droga, fentanilo. Ya lo hablamos, hace unos meses o hace un año aquí, pero es que ahora se ha dado el caso de que un hijo de Paul Auster ha muerto de sobredosis de fentanilo y se ha abierto un poquito la ventana de hablar de esta droga. Una droga que está causando una absoluta masacre como no se había visto desde la heroína en los 80. Joder. Es un opiáceo. Voy a leer exactamente lo que es. Básicamente es una droga, que es un medicamento que con receta lo puedes comprar en farmacias, que sirve para aliviar el dolor. Es un medicamento que se utiliza para básicamente aliviar el dolor en personas que se acaban de operar, personas que tienen cánceres muy dolorosos. Lo que pasa es que tiene un efecto que, además de calmar el dolor, te da sensación de alegría, de felicidad, de qué a gusto estoy. Y esto está provocando pues que mucha gente se está empezando a drogar. Fijaos, es similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. Joder, te iba a decir que a lo mejor era como ketamina, pero ya vamos a... Sí, ketamina es un anestésico de caballo, es un anestésico. No, la ketamina te hace flotar, pero esto no, esto es bienestar, esto es... Qué bien estoy, y no lo he probado, pero he preguntado a gente y me he interesado. Porque me parece curioso que sea ahora mismo la droga que está provocando más muertes en Estados Unidos y que más gente se está volviendo adicta, más que la cocaína, más que la heroína, más que la propia morfina. Claro, pero si lo puedes comprar en farmacia y tal... Bueno, eso es porque no han hecho el cartel como en Argentina. Claro. ¿No? Si lo compras, boludo. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Es una joda. O sea, es un medicamento que se puede consumir, bueno, es una droga, cuando la sintetizan, es totalmente sintetizada, que la puedes consumir incluso en gotas para los ojos, gotas para la lengua, lo puedes snifar en polvo, lo puedes tomar como pastilla. Joder. Y es una auténtica pandemia. O sea, es una pandemia como no se había visto. Porque es mega potente, ¿no? Es muy potente y es muy adictiva. De hecho, muchas de estas drogas, de la morfina, son súper adictivas. Y no tan solo estas, sino benzodiazepinas, drogas contra la ansiedad, son muy, muy, muy adictivas. De hecho, las personas que os tomáis medicamento contra la ansiedad, que sois muchísimas, no lo podéis dejar de golpe. Iba a decir, probadlo y me lo contáis. ¡No! No, en un mundo ideal os diría, probadlo y luego tiráis atrás en el rewind. Pero os tendréis un mono de drogadicto. Sudores, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, ganas de morirse. O sea, esto es lo que va a pasar. Y con el fentanilo pasa absolutamente igual. O sea, funciona como la heroína, como la morfina, como ese tipo de drogas. En un caso así, Jorge, ¿qué harías? ¿Tú prohibirías la venta en farmacias? Claro, yo tengo una colega que es farmacéutica y me lo contó, que es fácil de conseguir incluso en España. Hostia. Y que notas, que notan cuando viene uno con el fentanilo. Y es sin receta ni... No, hombre, no, si no estaría todo el mundo muerto. No, es con receta. Pero recetas falsas o médico que tú le cuentas una historia para que te recete, me duele muchísimo X. Claro, pero eso yo creo que ya es, siendo con receta, responsabilidad del médico. Ah, bueno, y por supuesto, cuando algo lo peta, mercado negro. Sí, ¿no? Claro. Hoy en día tú buscas en Deep Web fentanilo, lo que tú quieras. Yo, claro, si ya está restringido con receta médica, ahí ya la responsabilidad es de los médicos. Y un médico tiene que saber ver si no esa se persona... vende en farmacia, ¿dónde se puede adquirir? ¿Directamente en el hospital o en dosis controladas? mercado negro. No, pero quiero decir, quien lo necesite realmente... Claro. Sí, imagino que van a un hospital o algo, ¿no? Yo sé eso, la responsabilidad del médico. Tiene que saber ver si es un adicto o no y por qué se lo está pidiendo, ¿no? Más allá no se puede controlar nada. Si ya lo ha petado tanto... No, es una... Había un gráfico, o sea, me quedé de verdad, o sea, pero alucinado con... Es que, a ver si lo puedo encontrar. Con el gráfico del fentanilo. A ver si está. O sea, de la subida en los últimos 2, 3... Mira, aquí está. Es que es... Vale, estas son las muertes. Mira. Muertes por drogadicción en Estados Unidos. El fentanilo es lo verde. Buah. Ya ves.
Este es el de farmacia. Vale, estos son diferentes, pues que hay más. Ahora comparación con otras drogas. A ver si... Hay una que es que la comparaba con... creo que es este. Ahí está. Vale, esta es una comparación con otras drogas. ¿Vale? Por supuesto, el naranja es el fentanilo. El amarillo es la cocaína. Y aquí tenemos, pues, heroína, benzodiazepinas, que también provocan problemas. Estos son muertes por sobredosis. O sea, los antidepresivos tienen una incidencia baja en muertes que son muy fáciles de conseguir. Y la muerte vamos a decir, es una tristeza decirlo, ¿no? Pero la típica muerte de la persona que se toma muchas pastillas en casa, que tiene antidepresivos o toma 25, esas muertes están aquí. Hostia. El fentanilo está aquí. Es una auténtica... Son más de 30.000 muertes. Es una auténtica pandemia. 2019. Estamos en 2022 y esto ha ido a más. Sí, no, la tendencia que lleva es bestial. Y en general la tendencia de todo también va al alza. Sí, menos la muerte por antidepresivo, que está bastante horizontal. Muchas han ido a más. Pero es que lo del fentanilo es una subida brutal, ¿no? Y es una droga que no se habla mucho de ella, se habla mucho de otras como el Xanax y tal, pero poca broma, ¿eh? Es una auténtica pandemia. Iremos viendo cómo avanza esto. Vamos a la siguiente noticia, pero bueno, no es de las clásicas, pero cuidadín, ¿eh? Porque es que triplica las muertes por sobredosis de cocaína y de heroína, las drogas clásicas de toda la vida.